6, 7, 8. Ya Bianca aquí. Ya estoy ya. Más atrasito. Miércoles es mucho. Ve, doctor, mejor cancelemos. Igual voy a... Ah. Pucha. Voy a ver hasta donde alcanza. Cuidado que esta parte está larga. Dolor referido. Dentro de las características del dolor referido, en la cual tenemos que tener en cuenta que sitios anatómicos específicos puede estar asociado con un tipo de dolor, ¿ya? O sea, si les duele a nivel de la cara, sobre todo asociado con la parte de la mandíbula inferior, ¿qué puede ser? ¿Qué tipo de dolor puede ser? Mandíbula, a nivel mandibular. ¿Con qué dolor puede estar asociado? Faringoamigdalitis. Dolor molar. Ya. Dolor molar, pues, es muy característico. Mientras que, si vamos a hablar un dolor en la zona torácica, predominio de la zona izquierda, de esta parte media es en la zona izquierda, que puede ser dolor cardíaco, ¿ya? Dolor precordial. Entonces, eso significa que el dolor referido, más que todo vamos a hablar de sitios anatómicos en específico asociados con diferentes tejidos, ¿ya? Por el cual, si a mí me duele en la parte del occipital, ¿puedo decir que es un infarto agudo del miocardio? No tiene sentido hacer una correlación de un dolor que está muy lejano al sitio del tejido, ¿ya? En la cual el dolor referido también puede darnos sitios de irradiación, ¿ya? Irradiación del dolor. Entonces, en el caso del dolor referido, está asociado con la parte del dolor visceral también, es decir, toda la parte asociada con las vísceras tiene la característica de asociarse a nivel de la médula espinal con las fibras nerviosas cutáneas y las fibras nerviosas viscerales, por el cual un estímulo a nivel cutáneo puede también hacer un estímulo a nivel visceral. Por ejemplo, denme un ejemplo. ¿Qué? ¿Cómo vas a estimularlo desde la parte cutánea? Asociación de fibras nerviosas cutáneas con fibras nerviosas viscerales. Bien, traumatismos. Un traumatismo a nivel torácico puede llevarnos a un dolor referido asociado con un dolor precordial, ¿ya? Lo mismo la parte estomacal, la parte pancreática, etcétera, etcétera. Cambios de temperatura pueden disminuir la transmisión del dolor asociado a, o sea, cuando ustedes han tenido dolores estomacales y demás, alguna vez, supongo que más que todo sus familiares, mamás, abuelas, papás, etcétera, etcétera, les decían que se pongan algo caliente para que reduzca el dolor. Ya habíamos visto el por qué cambios de temperatura pues puede hacer una disminución del dolor, ¿ya? No mitigar el dolor, por si acaso es un concepto erróneo. Va a ser una disminución del dolor, entonces el dolor referido es muy importante conocerlo, ¿ya? Esta es la manera fisiológica asociada al dolor referido, por el cual tenemos que tener en cuenta también lo del dolor visceral, en la cual, pues asociado con las diferentes vísceras, también tenemos que ver la característica de los dermatomas, ¿ya? En el caso de los dermatomas, vamos a ver que está asociado con diferentes partes específicas de vísceras, en las cuales, por ejemplo, la T3 y parte de T4 puede estar asociado con el dolor precordial, es decir, alteraciones en los dermatomas pueden estar asociados a dolores en sitios específicos, ¿ya? Les ha debido pasar
supongo, sobre todo a los que no son de acá, cuando han tenido que hacer mudanzas, etcétera, etcétera, cuando han empezado a tener dolores de espalda, dolores lumbares más que todo, han empezado a tener dolores viscerales también. Y es más que todo por estas características, ¿ya? Porque los dermatomas van a estar asociados con la parte sensitiva, en las cuales estas pueden tener la característica de darnos un dolor visceral, en la cual los dolores irradiados tienen esta característica principalmente asociado con los dolores crónicos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Qué buena pregunta. ¿Podemos tener dolor crónico en el corazón? Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Las anginas de pecho no serían correctas. Las anginas de pecho ya puede ser. Un paciente postinfarto también tiene dolores precordiales crónicos. Entonces, eso significa que un dolor precordial en su irradiación puede confundirse también ¿con qué? ¿Con qué creen? Dolor esofágico y dolor gástrico, ¿ya? Principalmente referido ¿por qué? Por la característica de la inervación. ¿Por qué? ¿Cuál nervio? Vago. Bien, el décimo par craneal, que este va a tener la característica de que a través de su inervación, pues podemos confundir fácilmente un dolor estomacal con un dolor precordial, ¿ya? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? Estomacal. Confundir un infarto agudo de miocardio con gastritis, ¿ya? Si confundes infarto agudo de miocardio y en realidad es una gastritis, no pasa absolutamente nada, pero si lo haces al revés, el paciente va a fallecer, ¿ya? Entonces, como podemos ver, principalmente con la parte esofágica que está asociado con dolor crónico, podemos tener un rango alto de transmisión del dolor. ¿Por qué? La mayoría de estos van a estar asociados con patologías crónicas. Así que al ser dolor crónico, pues vamos a tener estas características, ¿ya? A eso me refería con el dolor crónico. Desde un punto central hasta aproximadamente 30 centímetros alrededor. Así funciona. Por eso a los pacientes que tienen dolores crónicos no sienten específicamente que les duele el ápex del corazón, sino que ahí empieza a irradiar hacia el alrededor, ¿ya? Si no, iré veloz. Así, si no me entienden, leen el gaito. Y ajá. Entonces, en el dolor visceral, y uno que me llama la atención, que creo, y aquí es el punto que voy a tratar de unirlo, por ejemplo, en la parte de la apendicitis, ¿ya? El dolor visceral, podemos tener en dos sectores que van a ser el dolor visceral y el dolor parietal a través de la torácica 10 y L1, en la cual la fisiopatología de la apendicitis nos dice que vamos a tener 4 fases como tal: la fase congestiva o catarral, la fase supurativa, la fase gangrenada y la fase perforada, en la cual en cada fase vamos a tener diferentes estímulos. En la fase congestiva vamos a tener un dolor visceral acompañado de náuseas y vómitos, por el cual, al ser un dolor visceral, al inicio vamos a tener la característica, y por eso tengo que relacionarlo con esto, al inicio vamos a tener la característica que comienza en fosa ilíaca derecha y puede irradiarse hasta el epigastrio, ¿ya? Hasta el epigastrio, desde mesogastrio hasta epigastrio, confundiéndolo con gastritis, mientras que mediante va avanzando la patología, cuando ya estamos en una fase supurada o tremonosa, vamos a estimular las vías del dolor parietal, en la cual el dolor parietal va a ser un poco más característico, en la cual solamente lo vamos a tener en fosa ilíaca derecha, ¿ya? Es decir, la famosa cronología de Murphy. Ese es un punto, cronología de Murphy, ¿ya? La cronología de Murphy, pues así funciona en la fisiopatología, ¿ya?
En la parte gangrenada necrótica vamos a tener el dolor central del fosa ilíaca derecha, pero ahora vamos a tener la presencia de fiebre. Y la más peligrosa es en la fase perforada, que hay un alivio total del dolor porque ya no estimulamos ni la parte del dolor visceral ni la parte del dolor parietal, porque toda la parte inflamada que vamos a tener va a empezar a hacer la liberación de esta presión que tenemos a nivel del apéndice. ¿Y por qué es tan peligrosa? Porque lo siguiente a que se perfore vamos a tener peritonitis, ¿ya? Una complicación de una patología quirúrgica abdominal. Entonces, es muy importante para aquellos que quieren ser cirujanos aprender de esta manera la fisiopatología de las enfermedades quirúrgicas abdominales, ¿ya? O cualquier otro tipo de patología quirúrgica, ¿ya? En la cual no tienen que hacer como varios colegas cirujanos que conozco, solamente dicen lo importante es cortar aquí y para de cortar, sino que cada fase va a representar que la cirugía puede ser más compleja, ¿ya? Encontrar un proceso de apendicitis en una fase 1 va a evitar que tengamos un montón de complicaciones durante el acto quirúrgico y el acto postquirúrgico. Así que, ¿cuál sería la única variación en este proceso de la apendicitis? La formación de apendicitis, bien, apendicitis tipo plastrón, ¿ya? En la cual, similar a este proceso, empieza a ser todo un proceso inflamatorio, en la cual concentra todo este proceso inflamatorio que no tiene la característica de volverse perforado, ¿ya? Y que a la larga inclusive puede volver a una fase normal. La apendicitis, hasta donde he leído hace unos 5 o 6 años, la apendicitis tipo plastrón no se debe operar, ¿ya? Hay que determinar más adelante qué se puede realizar en ese paciente. No sé si se habrá actualizado esos criterios con el apendicitis tipo plastrón. Pregunten a los de cirugía. Pero hasta donde yo lo he podido leer, pues es de esta manera. Y tiene que ver mucho con el dolor. Entonces, en la parte de la médula espinal habíamos visto que vamos a tener la conformación de las diferentes láminas y además la conformación de la zona marginal, sustancia gelatinosa, núcleo propio, neuronas motoras laterales y las neuronas motoras mediales. ¿Y para qué nos sirve? Aquí nos ve también. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Porque toda la parte de la médula espinal va a estar asociado con los estímulos que vamos a tener a través de mecanorreceptores, de termorreceptores, la parte ósea, nociceptores, o en la parte visceral solamente a través de nociceptores, es decir, daños a nivel de la médula espinal, puede significar que ya no exista una transmisión del dolor muy efectiva en zonas asociadas, por ejemplo, en la parte de la piel, asociado con mecanorreceptores o asociado en la parte ósea o asociado en la parte visceral, ¿ya? De ambos lados. Por este motivo, que creo que es la parte más difícil de fisiopatología 3, o fisiopatología del dolor 3, es aprenderse, ya sea mecanorreceptores o termorreceptores, tipos de fibras que vamos a tener a través de la transmisión del dolor, las A, B y C, que supongo que ya saben esta parte porque es fisiología, las características de estimulación que vamos a tener hacia lo largo de la médula espinal, ¿ya? Preguntas hasta acá, mientras me voy recuperando. Y los diferentes pares craneales que van a tener su interpretación también a través de lo largo de la médula espinal. Nada, asociado con los dermatomas, se ha determinado que a nivel de la médula espinal también vamos a tener una característica de
vías de la transmisión, ¿ya? En la cual vamos a tener un sitio específico para la zona cervical, un sitio específico para la zona dorsal, lumbar y sacra, ¿ya? Por el cual daños en la parte de la médula espinal en esta zona puede estar asociado con una disminución de la transmisión del dolor también, o la transmisión sensitiva, ¿ya? No solamente tenemos que pensar en la parte del dolor. Así que la médula espinal, bueno, todo lo que conforma la fisiopatología del dolor es sumamente importante, ¿ya? Sumamente importante, desde la parte más extensa, desde la parte más externa hasta la parte central, ¿ya? Desde la parte de la piel, la médula espinal, las vías ascendentes, las vías ascendentes y el sistema nervioso central, pues todo importa en la fisiopatología del dolor, y a través de cualquiera de las alteraciones en estas zonas van a tener diferentes alteraciones, ¿ya? Odio esta parte, en la cual, como podemos ver, y lo que ahora les decía, toda la vía asociada, desde la parte de la piel, el músculo, las vísceras, o sea, la parte más externa que vamos a tener, hasta la médula espinal, y finalmente las vías ascendentes y el sistema nervioso central, ¿ya? En la cual los diferentes estímulos que podemos tener hacia el sistema nervioso central, por ejemplo, asociados con la parte prefrontal, con la sensación de miedo o el aumento de la parte emocional, puede estar asociado con más o menos dolor, ya como anteriormente ya les había mencionado. ¿Qué es lo más importante que vamos a tener aquí? Son estas dos. Bien, la zona somatosensitiva 1 y la zona somatosensitiva 2, ¿ya? En las cuales estas van a ser el eje central, pero que van a estar asociados con el resto de la corteza cerebral. Entonces, ¿por qué están tan cansados? Hoy es martes. Pero está bien. Entonces, el dolor agudo y el dolor crónico vamos a tener diferentes características. En el caso del dolor agudo, puede estar asociado con la parte de los síntomas, la estimulación de las vías nociceptivas, función protectora como una señal de alarma, de corta duración, menos de un mes, un origen conocido, una lesión tisular, que esta puede causarnos ansiedad e irritabilidad, ¿ya? Mientras que el dolor crónico es considerado a partir de una enfermedad, puede persistir después de la lesión, sin función protectora, de larga duración, de 3 a 6 meses, que debería ser lo normal en tolerancia del dolor. Origen incierto, nos puede causar depresión y alteración del comportamiento, ¿ya? Lo que en un inicio les había mostrado con las imágenes, si bien el dolor agudo es muy poco tolerable y es muy específico, donde nos va a empezar a doler, sea donde sea, con un dolor agudo, pero el dolor crónico es mucho peor, ¿ya? Porque este nos puede llevar a trastornos depresivos o alteración del comportamiento, ¿ya? Por ese motivo tenemos que tener mucho mucho cuidado con los pacientes que tienen dolor, ¿ya? Entonces, eso significa que si ustedes con un resfrío empiezan a tener dolor, ¿qué deberían hacer? ¿Con un resfrío? Aguantarse, no necesariamente. ¿Cómo deberían tratar el dolor? Recuerden la escala. No dice paracetamol. Bien. AINES. ¿Cuál es el error que suelen cometer la gran mayoría de colegas y también la población? Saltan Los AINES analgésicos. Dice, ay, es que el paracetamol no me hace nada, no tiene algo más fuerte. ¿Y qué le dan?
Analgésica. Tramadol. Entonces, eso significa que en el caso del dolor agudo estamos, silencio por favor, en el dolor agudo estamos haciendo un bien al paciente dándole un analgésico tan alto. No, ¿por qué? Porque tiene una función protectora para una señal de alarma que algo está mal en nuestro organismo, ¿ya? O sea, no me acuerdo si ustedes, supongo que sí, porque solo estoy llevando fisiopatología del dolor con ustedes. Si de repente cargan a alguien y les empieza a doler el hombro, no necesitan un analgésico, sino necesitan determinar por qué les está doliendo el hombro. Cargar a alguien no debería ser una causa de dolor a nivel del hombro, a menos que, no sé, tu compañero o compañera pese 150 kilos y tú peses 40 con la ropa mojada. O sea, ahí sí, pero si es una persona pequeña y de bajo peso y a pesar de eso te causa un dolor articular o muscular, entonces eso representa un llamado de atención para ver qué puede estar pasando. ¿Preguntas en esta parte? Entonces, dentro de los mediadores químicos, los transmisores y otros factores implicados en la activación de los receptores, fibras nerviosas periféricas tipo C, es decir, el dolor crónico, vamos a tener las células inmunitarias, las citocinas, la encefalina, las endorfinas, los agentes vasculares, la histamina, el óxido nítrico, la serotonina, la sustancia P, la lesión tisular, bradicinina, serotonina, cambios a través de la secreción de hidrogeniones y cambios a través de el potasio y prostanoides, el factor de crecimiento nervioso, factores neurogénicos, neurocinina, somatostatina, galanina y se me dio el nombre de este. CGRP. ¿Qué? Más o menos por ahí, pero no me acuerdo específicamente. Algo. Creo que tenía que ver algo con el caso, no me acuerdo. Los voy a poner después. O si alguien me dice ahora, mejor. ¿Cómo qué? Receptor de proteína C. ¿Proteína C? Estímulos mecánicos y térmicos, por ejemplo. ¿Qué estimularía o disminuiría el dolor? Mecánicos. Estímulos mecánicos. Ya, incrementar el dolor. Ya, disminuir. No. Si me duele la rodilla, hacer ejercicio solo va a hacer que me duela más. Compresas. Eso no es un estímulo mecánico. Eso es diferente. Térmicos es otra. Térmicos es otra cosa. Mecánicos. ¿Qué hacen cuando tienen luxaciones del tobillo? Ponemos algo frío. Más paralización. Inmovilización. Inmovilización. A ver, en la parte articular, muscular y de los tendones hay que considerar que un estímulo mecánico para disminuir el dolor sí es la inmovilización. Puede ser inmovilización parcial, que estamos hablando de vendaje. ¿Qué tipo de vendaje? Esa no es inmovilización parcial. Vamos a tener el tipo de vendaje funcional, así se llama, vendaje funcional, en la cual vamos a tener cierta movilidad pero restringida, ¿ya? Mientras que un vendaje compresivo lo único que busca es la inmovilidad total, ¿ya? Dependiendo de la patología que tengamos, pues nos puede ayudar a reducir la parte del dolor. ¿Por qué? Porque es lo típico que hacen los pacientes. Doctor, me duele cuando hago esto. ¿Qué cree que debería hacer? Número uno, dejar de hacer eso. Entonces, la parte de los vendajes sí nos ayuda mucho a disminuir los factores o incrementos del dolor. En los aspectos térmicos, como su compañera y su compañero decía,
el calor y el frío puede ayudarnos a disminuir el dolor, sí, por supuesto, pero ya habíamos aprendido cuándo deberíamos utilizar frío, cuándo deberíamos utilizar calor, ¿ya? O sea, como aspecto crónico, utilizar frío puede ser una posibilidad, pero utilizarlo en aspecto agudo no es lo recomendable. Hacerlo terapia térmica con frío, ¿ya? Porque el proceso inflamatorio puede evitar que tengamos una regeneración adecuada. Y los sensores neuronales del sodio sensibles al voltaje, la noradrenalina y prostanoides, ¿ya? Pueden incrementar o disminuir el dolor. En el caso de la noradrenalina y la adrenalina, disminución del dolor, ¿ya? Por un periodo de tiempo. Entonces, se ha apagado. Y si prendemos esto, bueno, no está bien. Ahí está. ¿Cuál? No lo detecta, creo. No funciona. ¿Preguntas? Que ahorita voy a acabar todo, voy a correr. Tengo 15 minutos. ¿Qué? No, ¿para qué? Pueden leer el guide y todos los demás. Es una mezcla de todo. Pero por ejemplo, o sea, en el guide normalmente hablaba hasta donde era dolor 2. No, aquí igual está. Esta parte. Esto es el Guyton. Sí, pero eso es lo único importante. ¿No? Las cefaleas igual está en la última parte del Guyton. Todas las cefaleas. Aparte, entonces. Así que pueden leer el Guyton, ¿no? Te van por avanzado, no es mala idea. No lo hago hace años. Yo no soy cargado. Y continúa con la Continúa. Entonces, ¿qué conceptos deberíamos tener en la parte de transmisión del dolor? Acá la parte de activación, modulación, modificación. ¿A qué nos vamos a referir con activación? ¿A qué? Ya, el estímulo y que éste pueda iniciar la transmisión del dolor, etcétera, etcétera. Modulación. Ya, regular el dolor, ya, es decir, tratar de reducir la parte del estímulo o al momento de todas las neuronas, las interneuronas inhibidoras, pues empiezan a reducir la parte del estímulo como tal o en el sistema nervioso central. Gracias al cerebelo podamos disminuir la captación de percepción del dolor, ¿ya? Y modificación. Modificación del dolor. Es una alteración anormal, ¿ya? Una alteración anormal del dolor. Ahora, la activación va a comenzar con la transducción, la transmisión, la autosensibilización y la amplificación del dolor, en la cual vamos a tener el estímulo que a través de otros estímulos, puede ser estímulos térmicos, estímulos mecánicos o estímulos químicos, puede empezar la vía de llevar el dolor a través de la médula espinal que llega al sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la modulación, en estos casos podemos tener a través de la fosforilación del complejo receptor canal iónico, la sensibilización periférico central,
ya sea por los receptores a través de las terminaciones libres, a través de la médula espinal o a través del sistema nervioso central, pues tengamos más o menos dolor, ¿ya? Pero, y esto es lo más llamativo, en el caso de la modificación, vamos a tener alguna alteración de regulación genética en la cual altera la conectividad, en la cual este proceso no transmite los impulsos como debería transmitirlos. En algunos casos puede ser mayor con el mismo estímulo, en otros casos puede ser menor con el mismo estímulo. O lo más raro es que no tenga transmisión del dolor, ¿ya? Y eso es una alteración genética muy rara, creo que son contados casos reportados a nivel del mundo, contados casos. Si ustedes por arte del destino encuentran un paciente, no olvido que se llama eso, insensibilidad, dolor, congénita. Entonces, si ustedes encuentran un paciente de estas características, traten de hacer un artículo científico de ese paciente, porque es imposible que vuelvan a atravesarse con un paciente de esas características. Y en la fisiopatología esencial de este paciente funciona de esta manera. Tienen una modificación de la transmisión del dolor que es totalmente anormal, ¿ya? ¿Por qué? Es normal que, qué sé yo, si ustedes, mejor ejemplo, si ustedes los besan, les duele, no quiero saber besos agresivos, un beso normal, como de personas de bien. No duele, pero en estos tipos de modificaciones, ese estímulo en algún punto podría estar asociado con sensación dolorosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una alteración en la captación de los estímulos, o todo lo contrario en el caso de insensibilidad al dolor congénita. Así yo le agarre del brazo, así le queme el brazo, no tiene capacidad de transmitir el dolor, entonces no tiene dolor, ya. En el sistema nervioso central no hay conciencia del dolor, ya. En el área somatosensitiva 1 no llega esa transmisión del dolor, que es algo sumamente extraño, ya. Así que puede ir a través de las dos vías. En el caso de incremento del dolor, creen que es igual, muy usual que suceda este tipo de modificaciones. No es común. Igual es medio raro que tengas un estímulo mucho mayor, qué sé yo, te abrace y te empiece a doler la espalda y cosas por el estilo. Entonces significa que hay una alteración en la modificación del dolor, ¿ya? Que solamente hay en uno, que me recuerda al chiste de Bob Esponja, que técnicamente es una patología real, que tiene la piel de papel y los huesos de cristal. Ellos tienen una modificación del dolor, ¿ya? Debido a esa alteración que tienen a nivel óseo, ¿ya? En la cual empiezan a tener un incremento de la transmisión del dolor. Así que estos pacientes sí tienen que tener mucho cuidado. Y lo que más les interesa en esta parte, podríamos tener modificaciones que no tengan que ver con alteraciones genéticas. ¿Seguros? Hiperalgesia. ¿Bajo qué concepto? Con drogas. Eso es modulación. Eso es patológico. Lo que me dijeron otro paralelo, eso sí me dijeron los de cuarto, que puedes empezar a tener ¿cómo era? Intolerancia al dolor. No sé, dijeron una frase así bien absurda, que supuestamente tienes la capacidad de tolerar el dolor entre más picante comas. ¿Eso es cierto o no es cierto? Ahora que ya hemos llevado la gran parte de fisiopatología del dolor. No, ¿por qué? Porque el estímulo no va, en este caso, nunca es superior. Bien. ¿Pueden tolerar comer más comida picante hacia el futuro, sí o no?
Entre más, digamos, hoy solamente comen la yapa más leve que hayan probado y de acá a 3 meses tengan la capacidad de poder comer esos ramens color negro. Esa es la diferencia. La modulación del dolor sí puede estar a través de los estímulos, ¿ya? Es decir, que en un inicio toleres cierta cantidad del dolor y esto se va a ir modulando para que ese dolor empiece a crecer el umbral, ¿ya? Va a ir creciendo el umbral. Por eso en un inicio solo podías tolerar un poco de picante y ahora que eres un lunático, pues no puedes vivir sin picante, ¿ya? O sea, y ahora solamente esos ramens color negro pues satisfacen tus ganas de dolor de picante. Entonces, eso está asociado con modulación del dolor. Cada vez incrementas más y más el estímulo y tu organismo obviamente no te va a dejar rendirte ante el dolor, ¿ya? Por ese motivo tiene que hacer una modulación del dolor. Así funciona. Lo único no asociado con la parte genética de modificación del dolor es lesiones en cualquiera de las vías, desde la parte más externa hasta la parte central, ¿ya? Eso está asociado con modificaciones. Por ejemplo, en la parte externa, ¿qué podemos tener de modificaciones? De eso yo sé bien. En los golpes de las yemas de los dedos, crecimiento de la piel hace la resistencia de los estímulos. Lesiones. ¿Cuál es la lesión? Lesiones a nivel de la piel constantes puede llevarte a modificaciones del dolor, porque eso no es normal. Las lesiones no son normales. Por ejemplo, las personas que practican artes marciales mixtas o cualquier deporte de contacto de largo periodo van a empezar a tener alteraciones o modificaciones del dolor por los receptores externos en un inicio, y esa es una investigación que se hizo súper interesante para mí, una investigación que se inició en el fútbol americano en los 90, que no prosperó, no, en los 80, que no prosperó, hasta que ese mismo doctor hizo una investigación, nuevamente retomó esta investigación en los 2000 a través de un suceso en un deporte atípico, que era la lucha libre en entretenimiento. A partir de que un luchador le dio, se llama encefalopatía traumática, que ha hecho una degeneración del sistema nervioso central completo en toda la corteza cerebral, y el luchador en cuestión asesinó a su familia y luego se suicidó, ¿ya? Entonces, eso significa que los deportes de contacto, todos los deportes de contacto, pueden causar modificaciones del dolor e inclusive puede llevarte a problemas mucho más serios. A partir de esa investigación se ha podido investigar en todos los deportes de contacto. Ahora, los que les gusta el fútbol han debido ver, si hay un golpe en la cabeza de cualquier futbolista, se para inmediatamente a partir de esta investigación que se ha hecho en los años 80. Lastimosamente ha tenido que pasar muchos deportistas enfermos a nivel de encefalopatía traumática, pero hoy por hoy podemos cuidar mucho mejor a los deportistas, ¿ya? Todos los deportes de contacto tienen un protocolo específico en esta categoría. Mira. Y en caso, por ejemplo, de Mohamed Ali, doctor, ¿por qué sería la interrupción de su, en este caso, de la psicomotricidad que tiene en el factor de motora y también en la sensibilidad al dolor? Porque se sabe de que a pesar de los golpes, siente el dolor, pero no como los demás, sino que lo siente como que es más, es como que literal. Mohamed Ali, y creo que alguna vez les he dicho esto, todos los deportistas, estrellas, o sea, que se pueden contar con una mano en cada deporte, Mohamed Ali, Mike Tyson, Michael Phelps en natación, si no me equivoco, Tiger Woods en golf,
Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, todos estos son excepciones en las cuales tienen un factor genético y un factor epigenético, ¿ya? En la cual lo que hacía Mohamed Ali, nadie más lo va a poder replicar, a menos que sea su descendencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene un factor genético y un factor epigenético, algo imposible de replicar. No va a haber un Messi, no va a haber un Cristiano Ronaldo, no va a haber un Pelé, no hay un Maradona, a menos que sea su descendencia. Ese es el problema, ¿ya? Es muy interesante esta parte y tiene mucho que ver con mi rubro, y por eso sé mucho de esto y trato de concientizar a los nuevos docs del futuro que dejen de creer que tienen que ocultar el dolor a toda costa. El dolor agudo es una buena herramienta para saber qué está pasando. El dolor crónico, ese sí, hay que tratar de reducir la intensidad del dolor. Así se puede a 0 y si no, lo máximo posible, ¿ya? Entonces, conceptos fisiopatológicos muy importantes, muy importantes. Lo mío no es magia negra o magia, no sé, o ¿qué dicen aquí? O soy Yatir o algo así, sino es toda la información que logro recabar a lo largo desde que soy estudiante hasta finalmente llegar al posgrado y saber la importancia del dolor, ¿ya? ¿Preguntas? Aparte de lo que me he hecho. ¿Preguntas? A partir de aquí me falta mucho para que ustedes vean, para decir tema por avanzado. ¿Cómo que cada avanzado? Pueden leer, no hay problema. Dolor fantasma. No sé por qué les da tanta curiosidad el dolor fantasma, pero vean el libro del anterior semestre. Lo voy a dejar hasta acá. Hasta acá, porque esto ya tengo que explicarles cómo funciona. Porque esto está del Harrison, si no me equivoco. Este es el cuadro del Harrison. Entonces, tengo que explicar esta parte, si no van a estar chillando. El día jueves tienen examen. Igual he avanzado harto, o sea, entre lo de ayer y hoy es harto lo que hemos avanzado. Así que lo voy a relacionar con patologías bien específicas. El día profesor. ¿Cuál es, doctor? Claro. ¿Cuáles? No. Díganos cuál es. Un ejemplo. Tiene que leer todo. Por ejemplo, si yo coloco dolor postquirúrgico crónico, tiene diferentes estímulos a nivel de las características. Si es dolor crónico, pues tengo que saber esto, tengo que saber esas características, tengo que saber si es una lesión visceral a nivel abdominal, pues también tengo que saber esto. Tengo que saber cuáles son asociados con las fibras tipo C, cuáles son asociadas con las fibras tipo 2 y tipo 3. Las tipos 4 es la parte ósea, todas las características del dolor visceral, las características de analgesia. ¿Por qué? Porque dolor crónico no es lo mismo que dolor agudo. Oye, qué bien. En 2 preguntas les puedo hacer pomada. Sí, ¿verdad? Hay un montón de... Me basta y me sobra. Me basta y me sobra. 2 preguntas y a la calle.